Hola, ¿qué tal amigos? Hoy el presidente Andrés Manuel habló de la investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Y es que si bien confirma que su gobierno no está investigando, digamos, de origen al expresidente de la República, esto no lo blinda de que en otras investigaciones como la estafa maestra, por ejemplo, por citar algunas, pueda ser involucrado o puedan llamarlo incluso a testificar. Él no lo va a blindar ni lo va a proteger. Y es que este mismo criterio aplica para otros personajes que empiezan a aparecer. Y es que lo que ha trascendido es que la Fiscalía General de la República ya tiene evidencia de que el dinero de la estafa maestra llegó a la Operación Zafiro del PRI, se utilizó para las campañas electorales y ya tienen la evidencia y aparece el nombre del presidente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones, que tampoco firmó ningún documento, pero que ahí estaba al frente de este instituto político. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y también le agradezco la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con este criterio que es muy importante. Este lo planteó muy bien el presidente el día de hoy en la conferencia mañanera, hablando justamente del caso de Enrique Peña Nieto. Esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Los negocios más jugosos que se hacían al amparo del poder público llevaban el visto bueno de los presidentes. Nada de que el presidente no sabía. Nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema político presidencialista. El presidente se entera de todo, como los gobernadores en los estados. Si se hace una obra, ni modo que sea por decisión la entrega de un contrato del secretario de Obras Públicas, sin que el gobernador haya intervenido. O sea, ya, basta de hipocresía, o sea, de estar engañando. Claro que la responsabilidad la tiene la autoridad más elevada. Entonces, pues ese es realmente el criterio. Sí, no estamos investigando a Enrique Peña Nieto, pero bueno, Enrique Peña Nieto sabía de la corrupción. En este sentido es justamente donde se dio esta información que dio a conocer Santiago Nieto cuando dio esta entrevista y habló sobre una investigación también hacia el expresidente. Y es que dijo él en esta entrevista, el propio Santiago Nieto, no es posible que el exmandatario desconociera los actos de corrupción que se llevaban a cabo en su gobierno y que por eso ya se está investigando las cuentas del expresidente en el sistema financiero nacional e internacional y que incluso esta investigación, dijo, terminará antes de que termine este 2019. Creo que Peña estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción. Es como se están incluyendo a todos estos personajes en las investigaciones. Entonces, a reserva de que se dé la consulta ciudadana y el gobierno inicie una investigación en contra de Enrique Peña Nieto y a ver qué le encuentra, mientras le pueden ir encontrando más cosas por el otro lado, en el caso de la estafa maestra. Que este caso realmente ha venido creciendo y creciendo y creciendo y justamente les decía yo, ya también empieza a involucrar con evidencia cómo este dinero llegó justamente a las campañas políticas, evidentemente a través del PRI. Y vamos con la columna que lo revela esto el día de hoy, que es la de Roberto Roque, que publica en El Universal, que titula de la siguiente manera: Caso Rosario, personajes en la sombra. Y él señala que le pasaron información de la Fiscalía Fuentes, que tienen ahí ya una base de datos con los millones de familias beneficiarias de los programas sociales, usando criterios tecnológicos que permitían hacerlas compatibles con los programas como Zafiro y otros desarrollados para el PRI con el fin de permitir una estrategia que ganara elecciones. Es decir, tenían el dinero y tenían todo el conocimiento, tenían la base de datos. Dice que la Fiscalía de Alejandro Gertz tiene ya una montaña de evidencias y que el propósito que se han encontrado con todos estos documentos y toda esta información era que se buscaban evidentemente ganar las campañas electorales. Las mismas fuentes aseguraron que en cualquier momento deben surgir más nombres de funcionarios involucrados. Tanto así y tanta información han empezado a recabar ya
con estos testimonios, porque ya están hablando con los rectores y los directores de instituciones públicas estatales con los que hicieron estos negocios. Dicen que los contratos de colaboración no solo eran 21 y que los desvíos no solo eran 5,000 o 7,000 millones, que es lo que señalan los reportajes, sino que ya son decenas de miles de millones de pesos que fueron desviados en el marco de esta estafa maestra, con 100 contratos que habrían firmado en la dependencia. De ese tamaño es como ha venido creciendo la burbuja en el caso de Rosario Robles, y evidentemente ella no va a salir de prisión por toda esta evidencia. Ahora, centrándonos en el programa Zafiro del PRI, de lo que se tiene en las investigaciones que se han hecho sobre los recursos desviados a los estados en el marco de esta estrategia electoral, se tiene que en Chihuahua, el estado que lo denunció a través de Javier Corral, se desviaron 246 millones, Durango 230, Sonora 140 y de ahí hacia abajo, para un total de prácticamente 650 millones de pesos. Y eso es lo que se alcanzó a obtener en la investigación. Falta ver cuánta evidencia adicional tiene la Fiscalía General de la República sobre esta operación Zafiro y cómo se utilizaron recursos públicos, que pone en el PRI en dos problemas. Uno, se iniciaría un proceso en contra de su dirigente nacional, justamente utilizando este mismo criterio de que era el responsable principal de lo que ocurriera en su partido. Y en segundo, evidentemente, al demostrar estos recursos de procedencia ilícita o ilegal, tendrían que quitarle el partido. Estamos hablando de cuando menos 650 millones de pesos. Para precisar un poquito más cómo funciona ahora esta nueva búsqueda de la justicia, Santiago Nieto habló con los legisladores de Morena y les explicó esto de la comisión por omisión, es decir, que aunque no firmen ellos ningún documento, finalmente son los responsables de lo que sucede abajo en la estructura que ellos mismos supervisan. Esto dijo Santiago Nieto a los senadores morenistas. La dinámica de la corrupción política es una mecánica deductiva. Viene a partir de la contratación gubernamental en empresas fachadas, es el caso de la estafa maestra, es el caso, o puede ser empresas constituidas pero con rasgos de corrupción, Odebrecht podría ser el caso en particular, y el desvío se da a estas empresas que lo que hacen es recibir la transferencia, y esas transferencias son extraídas en efectivo, y el dinero en efectivo vuelve a circular para efecto de comprar otros tipos de bienes de carácter material. Ya no es sancionar al jefe de departamento que firmó el contrato, sino sancionar al secretario o la secretaria que estuvieron involucrados en los actos de corrupción. A pesar de que haya exsecretarias de Estado, exsecretarios que no hayan firmado los contratos, esto no los exime de responsabilidad. Son responsables por encubrimiento y son responsables además por comisión por omisión. Ellos tienen y ellas tenían la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en su espacio administrativo y no lo hicieron valer. Y esto implica una responsabilidad en términos de la normatividad penal. Y por eso es que Rosario Robles está actualmente tras las rejas. Ella solo firmó uno de estos 100 acuerdos que ya ha encontrado la Fiscalía General de la República. A Enrique Peña Nieto también el auditor superior de la Federación le dijo personalmente que sus funcionarios estaban robándose el dinero en la estafa maestra. Incluso él tomó nota, Enrique Peña Nieto, para que no se le olvidara. Finalmente tampoco hizo absolutamente nada. En el caso del PRI, pues seguramente Manlio Fabio se enteró cómo su secretario de Organización y operadores políticos operaron en los diferentes estados. Algo tendrá que decir, y es que los que primero empiezan a ladrar, digamos, vamos a decirlo en términos judiciales y hasta legales o del argot, son los que están involucrados directamente, los que firmaron los documentos, los que firmaron los acuerdos. En esta columna, y regresamos al texto de Roberto Rock, nos menciona cómo ya han hablado con los rectores y también directores de estos institutos estatales con los que hicieron los negocios de la estafa maestra, y les están diciendo todo. Señalan ellos que fueron citados a varios domicilios allá en Polanco, uno de ellos este departamento en Tennyson, donde estaba Rosario Robles, para citarlos y ahí platicar con ellos. Aceptaron que estos rectores y funcionarios que aceptaron participar revelaron a los investigadores ya de la Fiscalía nunca haber recibido sino solo una parte del monto estipulado en el convenio, aunque los hicieron firmar por el total. Nunca tuvieron el dinero en su posesión, nunca hicieron las transferencias como se había establecido en el convenio. Sin embargo, finalmente aceptaron la mochada y se quedaron con ese porcentaje, y ya la Sedesol y la Sedato hicieron todo lo demás.
Ojo, aquí ellos están reconociendo también una parte de su responsabilidad, pero evidentemente también se pueden acoger a este criterio de oportunidad, que sería la figura legal de esta negociación con la Fiscalía, en donde ellos dan información a cambio de, pues, su libertad, en este caso, ¿no? También ellos, pues es lo que señalan, más de un rector ha declarado que rechazaron intervenir en este tipo de acuerdos y señalaron a los funcionarios de Sedesol y en su momento de Sedatu que buscaron su complicidad. Entonces va creciendo, les digo, esta burbuja llamada estafa maestra, porque es algo que involucró a muchos funcionarios, a muchas instancias públicas, instancias partidistas, federales y locales, y actualmente solo está Rosario Robles tras las rejas. Es decir, todavía hay mucha tela de dónde cortar y a muchos funcionarios a los cuales hay que llegar. Uno de ellos, evidentemente, el expresidente. 2, su brazo derecho, Luis Videgaray, en el sector financiero. Y 3, su brazo izquierdo, Miguel Ángel Osorio Chong, en la parte también política. Todos ellos conocían lo que sucedía en este país. Bien, amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito una vez más que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos. Nos vemos a la próxima.